En este ejercicio nos da la función f mayúscula definida por la expresión integral entre 0 y x de 2t más raíz de t diferencial de t, y nos piden que hallemos la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esa función f mayúscula en el punto de abscisa x igual a 1. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es analizar nuestra función. Nuestra función nos la dan definida por una integral definida, integral entre 0 y x de la expresión 2t más raíz de t diferencial de t. Observemos que esta función 2t más raíz de t es una función continua, por ser composición de funciones continuas, y por lo tanto, por el teorema fundamental del cálculo, la derivada de la función f mayúscula de x pues coincide, insistimos, por el teorema fundamental del cálculo, con el valor de esta expresión evaluada en x, es decir, la derivada de la función f mayúscula de x es la función f minúscula. Si esta función le llamamos f minúscula, esta expresión 2t más raíz de t, pues esa función f minúscula evaluada en x, es decir, 2x más raíz de x. A partir de ahí recordemos que la ecuación de la recta tangente a una función f mayúscula en un punto de abscisa x igual a 1 tiene esta expresión, y menos f de 1 igual a f' de 1 por x menos 1, y por lo tanto pues tenemos que calcular estos dos valores, f de 1 y f' de 1. Bueno, pues vamos a empezar con f de 1. Tenemos aquí la definición en nuestro enunciado de la función f mayúscula. Solo hay que sustituir la x por 1 y nos quedará pues integral entre 0 y 1 de 2t más raíz de t diferencial de t. Vamos a aplicar la regla de Barrow. Para ello calculamos una primitiva de esta expresión, una primitiva de 2t con respecto a t, pues t cuadrado, y una primitiva de raíz de t. Raíz de t es lo mismo que t elevado a un medio, así que una primitiva será t elevado a 1 más que un medio más 1, pues 3 medios, partido ese mismo número, 3 medios. Dividir por 3 medios lo mismo que multiplicar por 2 tercios. Por la regla de Barrow hay que evaluar en 1, evaluar en 0 y restar. Pues evaluamos en 1 al cuadrado más 2 tercios por 1 elevado a 3 medios, menos, al evaluar en 0, pues 0 al cuadrado, ese mismo menos, 2 tercios de 0 elevado a 3 medios. 0 al cuadrado 0, 0 elevado a 3 medios 0, pues lo único que nos queda esta expresión de aquí, 1 al cuadrado 1, 2 tercios por 1, 2 tercios, y 1 más 2 tercios, 5 tercios. Pasamos ahora a calcular f' de 1, pues para calcular f' de 1, recordemos, lo tenemos aquí arriba, que f' de x valía 2x más raíz de x, pues f' de 1 simplemente sustituir la x por 1, pues 2 por 1 más raíz de 1, es decir, 3. Bueno, pues ya tenemos todo lo que necesitamos. Esta era la ecuación de la recta tangente, y menos f de 1 igual a f' de 1 por x menos 1, pues sustituimos los valores calculados. F de 1 lo hemos calculado aquí, valía 5 tercios, f' de 1 lo hemos calculado aquí y valía 3, pues ponemos en esos lugares el 5 tercios y ese 3 que hemos calculado. Operamos un poco, multiplicamos todo por 3, 3y menos 5 igual a 9 por x menos 1, y multiplicando y ordenando un poco, pues 9x menos 3y menos 4 igual a 0, que es la recta tangente que nos pedía. Bueno, pues simplemente comentar para terminar este ejercicio que una alternativa, si no dominamos o no queremos utilizar el teorema fundamental del cálculo, pues en vez de calcular la derivada de la función f mayúscula de esta forma, pues lo que podemos hacer es, como esta expresión tiene una primitiva inmediata, pues calcular el valor de la función f de x aplicando la regla de Barrow en esta expresión de aquí. Pues para ello, simplemente, igual que hemos hecho antes en el valor concreto 1, pero lo hacemos en el valor x, calcularíamos una primitiva de esta función, pues igual que antes, t cuadrado más 2 tercios de t elevado a 3 medios, y ahora lo que haríamos es evaluar en x, evaluar en 0 y restar. Es decir, x cuadrado más 2 tercios por x elevado a 3 medios, menos 0 al cuadrado menos 2 tercios de 0 elevado a 3 medios, esto vale 0, y nos quedaría pues que esa es la expresión de la función f de x. A partir de ahí, pues derivándola, obtendríamos la expresión de f' de x, y a partir de ahí pues operaríamos el ejercicio igual. Observemos que esto lo podemos hacer porque la función 2t más raíz de t tiene primitiva inmediata, que podemos calcular rápidamente. Si no supiéramos calcular o no tuviera una primitiva inmediata, al menos para nosotros, para nuestros conocimientos, esta expresión de aquí, pues la única manera de calcular la derivada sería aplicando el teorema fundamental del cálculo.